Hola a todos mis queridos seguidores y amantes de las telenovelas turcas. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y te invito a que te quedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que tiene a toda la comunidad Fabur revolucionada literalmente. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la noticia que ha desatado una verdadera furia entre sus fans. Prepárense porque esto promete estar intenso. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque sabemos que les encanta estar al día con todo lo que pasa con sus ídolos. Como muchos ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, a quienes cariñosamente llamamos Fabur por sus icónicos personajes de Serkan y Eda, en la exitosa serie Senkalkam, han sido durante mucho tiempo una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla era innegable y esa chispa, como suele suceder, traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real que enamoró a millones. Sin embargo, como en toda historia de amor digna de una telenovela, ha habido sus altibajos, sus rumores y, últimamente, una noticia que ha encendido las redes sociales de una manera que no veíamos hace tiempo. Se trata de unas fotografías recientes que han circulado por internet, capturadas por paparazzi, en las que se ve a Kerem Bürsin con una misteriosa acompañante. Y aquí es donde empieza la furia. Las fotos muestran a Kerem y a esta mujer saliendo de un restaurante en Estambul, bastante cercanos, y se especula que podría tratarse de una nueva conquista del actor. Lo que ha desatado la tormenta es, por un lado, la nostalgia y el apego que muchos fans sienten por la relación pasada de Kerem con Hande. Para muchos, Fabur es una historia de amor que nunca debió terminar, y cualquier indicio de que Kerem pueda seguir adelante con otra persona les causa una reacción visceral. Entiendo perfectamente ese sentimiento. Cuando nos encariñamos tanto con una pareja, cuando hemos invertido tiempo y emociones en seguir su historia, es natural que nos afecte cuando las cosas toman un rumbo diferente. Muchos fans de Fabur se han pasado años viendo entrevistas, fotos y vídeos de Kerem y Hande juntos, y hay un fuerte deseo de que vuelvan a estarlo. Por eso, cuando aparecen estas nuevas imágenes, la reacción es inmediata y a menudo muy apasionada. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos de decepción, otros de enfado, y no faltaron las comparaciones con Hande Erçel. Y aquí viene el segundo componente de esta furia, la comparación constante y, a veces, injusta. Los fans más devotos de Hande y también aquellos que siguen a Kerem, a menudo comparan a las nuevas compañías de los actores con la actriz. Se buscan similitudes, se critican diferencias, y se revive la magia que tenía la relación de Kerem y Hande. Es como si nadie más pudiera estar a la altura de lo que ellos representaron para la audiencia. He leído comentarios diciendo cosas como nadie se compara con Hande, o Kerem claramente todavía la extraña. Y también he visto comentarios defendiendo a Kerem, diciendo que tiene derecho a rehacer su vida, y que la nueva acompañante no tiene la culpa de ser comparada. Lo que más me llama la atención de esta situación es la intensidad de la pasión que despierta Fabur. Es un fenómeno fascinante ver cómo una pareja, que incluso ya no está junta, sigue generando tanto revuelo y afecto. Estas fotografías han puesto a prueba la lealtad de los fans y han reabierto un debate sobre si Kerem y Hande tienen alguna posibilidad de reconciliación. Algunos creen que estas imágenes son solo una distracción y que el verdadero amor entre ellos sigue latente. Otros, más pragmáticos, argumentan que cada uno sigue su camino y que estas especulaciones son infundadas. Hemos visto cómo la prensa turca ha hecho un gran alboroto con estas fotos, y eso, a su vez, alimenta aún más la conversación entre los fans. Los titulares son sensacionalistas, los rumores vuelan, y de repente, la vida personal de Kerem Bürsin se convierte en noticia principal. Es un ciclo que se repite en el mundo del espectáculo, pero en el caso de Fabur, la intensidad parece ser aún mayor. Creo que esto se debe en gran parte a la conexión tan profunda que los fans sintieron con Serkan y Eda. Sus personajes eran tan carismáticos, tan adorables, y su historia de amor tan intensa, que fue difícil para muchos separarlos de los actores. Ahora, seamos honestos, también hay un sector de fans que disfruta de este drama. Les gusta estar al tanto de los últimos cotilleos de las polémicas, y de la guerra entre los fans de diferentes actores o parejas. Es parte de la cultura del fandom, y aunque a veces puede ser un poco abrumador, también es lo que hace que este mundo sea tan entretenido. La energía que se
Era alrededor de estas noticias es palpable, y el debate que se crea es, en sí mismo, un contenido interesante. Hemos visto reacciones de todo tipo. Algunas fans han sido muy directas en expresar su descontento, publicando mensajes en redes sociales pidiendo a Kerem que vuelva con Hande o criticando a la nueva mujer. Otras, más discretas, han optado por compartir memes y comentarios irónicos, pero la frustración subyace. También hay quienes han defendido la privacidad de Kerem, recordando que todos tenemos derecho a nuestra vida personal y que no debemos juzgar ni presionar a los actores por sus decisiones. Y ahí es donde creo que reside el núcleo de la cuestión. Si bien es natural sentir apego y desear lo mejor para nuestros ídolos, también es importante recordar que son personas reales con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. La presión de los fans, por muy bien intencionada que sea, a veces puede ser contraproducente y generar un ambiente tóxico. Personalmente creo que lo más saludable para todos es disfrutar de las actuaciones de Kerem y Hande, apreciar el legado que dejaron con Senkalkam y permitirles a ellos vivir sus vidas como mejor les parezca. Si Kerem está feliz con una nueva persona, entonces deberíamos desearle lo mejor. Y si Hande está enfocada en su carrera o en su vida personal, eso también es perfectamente válido. La furia desatada por estas fotos, aunque comprensible desde la perspectiva de los fans más apasionados, nos recuerda la intensidad de la conexión que crearon, pero también la importancia de mantener una perspectiva saludable y respetuosa. Es fascinante observar cómo estas imágenes han reavivado el debate sobre su relación pasada. ¿Siguen en contacto? ¿Hay posibilidad de una reconciliación? ¿O simplemente son dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas y ahora siguen caminos separados? Las respuestas a estas preguntas por ahora solo las tienen Kerem y Hande. Y la verdad es que por mucho que especulemos, solo ellos saben lo que realmente está sucediendo. Me gustaría animar a todos los que están viendo este vídeo a que reflexionen sobre sus propias reacciones. ¿Se han sentido identificados con la furia desatada por estas fotos? ¿Han participado en las discusiones en redes sociales? Y más importante aún, ¿cómo podemos, como comunidad de fans, ser más respetuosos y comprensivos con la vida privada de los artistas que admiramos? Espero que esta conversación haya sido esclarecedora y que les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que ha revolucionado a la comunidad Fabur. La verdad es que no hay respuestas fáciles y la pasión que despiertan Kerem Bürsin y Hande Erçel es un testimonio de su talento y del impacto que tuvieron en nuestras vidas a través de sus personajes. Para resumir brevemente, hoy hemos hablado de las recientes fotografías de Kerem Bürsin con una misteriosa acompañante y cómo estas imágenes han desatado una verdadera furia entre los fans de Fabur. Hemos analizado las razones de esta reacción, incluyendo la nostalgia por su relación pasada y la constante comparación con Hande Erçel. También hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los actores y de mantener una perspectiva saludable como comunidad de fans. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a escuchar mis pensamientos sobre este tema tan candente. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Se sorprendieron por las fotos? ¿Qué piensan sobre la reacción de los fans? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que sé que les encanta. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las novelas turcas. Chao, chao.